puedes abrir tu micrófono, Pastor. Gracias, Cristian. Un abrazo gigantesco para todos. Estoy acá desde Colombia, Medellín, en mi casa. Bueno, exactamente estoy desde el cuarto de mi hijo. Lamentablemente, mi computador sufrió un ataque de café el fin de semana mientras predicaba en una iglesia y se derramó café y entonces mi computadora está ahorita en servicio técnico. Entonces mi hijo amablemente me prestó su cuarto donde tiene todo su aparataje como gamer y bueno, de hecho estoy usando todos sus equipos en este momento que me está prestando y de fondo, si ustedes ven que no se puede ver bien, lo que se puede ver es, bueno, todos sus banderines del equipo al que vamos aquí en casa. Contento de estar con ustedes en este tiempo con Compassion, Cristian. Gracias por tenernos acá. Gracias, mi pastor, también por aceptar la invitación y por ser parte de todo este proceso. Recuerden, queridos líderes, que esto se desprende de lo que fue el primer encuentro virtual de líderes juveniles. Y en las encuestas que hemos enviado, muchos de ustedes nos indicaban que querían tener más tiempo con los talleristas, con los especialistas, abordar otros temas. Y es por eso que hemos escuchado su voz y estamos en esta tarde dispuestos, pues, a abordar un tema que está en el ambiente, ¿verdad? Febrero, mes del amor y la amistad, como que las hormonas esperan a que sea febrero para despertarse, los jóvenes para ennoviarse. Y en torno a esto, mi pastor Iván, te quiero hacer la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo guiar, cómo instruir a un joven en un proceso de enamoramiento, en un proceso de noviazgo, conforme la palabra de Dios? ¿Estás Cristian, con el micrófono? Exacto. Cristian, excelente pregunta. Yo creo que primero nosotros los líderes tenemos que empezar por nosotros a definir qué es amor, qué es enamoramiento, qué es gusto. Y en base a esto, entonces, una vez que yo lo tengo definido para mí, entonces de esa manera poder guiar a la persona. ¿Qué veo hoy en día? Muchas personas no saben cómo llamar a sus emociones. Por ejemplo, hoy en día generalizamos y si una persona se siente triste, dice que está en depresión. Hay gente que me dice, pastor, mi esposo se va por unos días y ya estoy depre. Pero ¿cómo estás depre? O sea, si estás en depresión, tenemos que medicarte porque la depresión es una enfermedad, es un trastorno, es una patología que debe ser tratada. ¿Será que lo que tú tienes es melancolía? Ah, ok. No sabemos identificar las emociones que tenemos y lo que hacemos es que generalizamos porque la palabra de moda es depresión. Entonces toda tristeza la llamamos depresión o todo gusto lo llamamos amor o todo enamoramiento lo llamamos amor y esto no es verdad. ¿Cuál es la diferencia entre amor, enamoramiento y gusto? Sería como las tres primeras cosas que quisiera ver aquí. En cuanto a gusto, yo diría, y esto es muy sencillo, a una persona le pueden gustar varias personas. Porque gusto no es más que el reconocimiento de una persona a la que tú ves atractivo, ya sea por atractivo físico, ya sea por un atractivo en su comportamiento, ya sea un atractivo por su forma de ser, por su caminar o lo que sea. Es un gusto. Ves a una persona, reconoce su atractivo y eso es un gusto. Es decir, es totalmente normal que a una persona le gusten varias personas. Ahora, lo que no es normal es que una persona le esté diciendo a todas las personas que les gusta. Eso es lo que no está bien, que tú, si te gusta una persona, le dices, mira, tú me gustas, pero también le dices a la otra persona, no. El que una persona te atraiga, te guste físicamente, su comportamiento, no significa que tienes que decírselo, sino que reconoces que hay atributos, características de esa persona que para ti son atractivos y eso es normal, no hay ningún pecado en eso. Enamoramiento es el siguiente paso después del gusto. Una persona que te gusta, al compartir y crear una amistad con esa persona, se crea, comienza a producirse el enamoramiento. El enamoramiento es euforia. El enamoramiento es una emoción obsesiva, de verdad, porque comienza uno a, no puedo dejar de pensar en esta persona, no puedo dejar de verme con esta persona, es que no concibo mi mundo sin esta persona. Y también el enamoramiento tiene la particularidad de combinarse fisiológicamente con ciertas hormonas como la oxitocina, como la dopamina, que te hacen ver lo bueno como malo.
Entonces la persona puede ser que no te convenga, pero tú la ves increíble. Puede ser que la persona sea un ladrón y ratero, pero tú dices, sí, es un ladrón y ratero, pero es hermoso. O sea, lo que hace el enamoramiento es que coloca coloca humo, porque hay una euforia y las emociones superan la realidad. Pero amor no tiene nada que ver con gusto y no tiene nada que ver con enamoramiento. De hecho, cuando la curva del gusto y el enamoramiento baja es cuando el amor crece. Porque el amor no es más que una decisión basada en el conocimiento que tengo de la otra persona, lo bueno y lo malo, sus defectos y virtudes. Y ahora, en base a eso, yo tomo una decisión de amar a esa persona. Muchas veces he escuchado, Cristian, Iván, esto se va a terminar porque ya yo no siento nada por esa persona. Yo lo que creo que esa persona lo que está queriendo decir no es que no siente nada, sino que está decidiendo no sentir porque seguramente tiene una decepción contra esa persona por expectativas no cumplidas, por promesas que no se dieron, porque la persona no hace que las cosas funcionen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gusto, enamoramiento y amor no es lo mismo. Por ejemplo, lo peor que puede hacer una persona es tomar la decisión de casarse en enamoramiento o comprometerse en enamoramiento, porque enamoramiento es eufórico y el problema es cuando te casas y te encuentras con la verdad, con la convivencia con la otra persona, quizás no quieres estar con esa persona, pero ya estás casado, porque tomaste tu decisión en el momento del pico de euforia, pero donde no había verdad o la realidad de lo que es la otra persona. Tremendo esto que tú mencionas, Pastor, porque es verdad, hoy nos encontramos en una generación de jóvenes que, como tú bien lo mencionabas al inicio, no pueden ponerle nombre muchas veces a sus emociones, no las saben identificar y toman lo que está de moda. Me parece genial el ejemplo que ponías, ¿no? La tristeza, un poco triste y ya de una dicen esto es depresión, estoy deprimido y realmente la depresión es más profunda y como tú decías, ya tiene otros niveles de tratamiento. No es porque perdió mi equipo de fútbol favorito, estoy en depresión. No, no, eso ya es un estado que viene con algún tiempo y necesita otro tratamiento. Algún rato hemos de abordar ese tema, pero también me llama la atención esto, Pastor, en torno a esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo es recomendable una etapa de enamoramiento? O sea, ¿a qué edad? Aquí hay líderes juveniles a partir de los 12 años hasta los 22 años. ¿Cuál sería tu consejo? Yo creo que el enamoramiento no es algo que podemos controlar. De hecho, el enamoramiento puede darse de una persona que no está en una relación. O sea, una persona puede enamorarse de su mejor amigo sin que su mejor amigo sepa o su mejor amiga sepa, porque tiene que ver con el feeling que la otra persona le produce. Es decir, pasó del gusto a tener un poquito más de contacto, se incrementó la intensidad en la relación y se convirtió en una amistad más cercana, se ven todos los días, comparten infidencias todos los días y resulta ser que la persona comienza a conectarse con una imagen. Es decir, tú te enamoras de la imagen de lo que tú crees que es esa persona. Entonces, el enamoramiento puede darse no es provocado, es algo que se da. Hay gente que se enamora, por eso dicen, hay gente que se enamora sola, porque tú te enamoras de la imagen de una persona hasta que muchos conocen, por ejemplo, conocen a una persona diariamente, compañero de trabajo, compañero de estudio, compañero de ministerio, compartir con esa persona diariamente, tener experiencias, llorar, reír, amistad. Hay un momento que los valores, principios de esa persona pueden producir no solamente un gusto, sino pasar al enamoramiento. Ok, ahora, el enamoramiento no se va a convertir en amor hasta que estés en contacto con la realidad de quién realmente es esa persona. Por ejemplo, muchas veces, pasa que hay personas que están enamoradas y se dan cuenta que ese hombre o esa mujer tienen un mal carácter, le gritan a todo el mundo y entonces ya el enamoramiento se frena, la neblina se baja y toman una decisión. Yo con esta persona no voy para ningún lado. Entonces, ok, tomaste una decisión. Enamoramiento puede suceder a los 12, 13, 15, 17 años. Yo creo que incluso desde que uno tiene... creo que el enamoramiento tiene que ver más también con admiración, porque eso es lo que produce
una admiración hacia otra persona que te hace desearle que sea parte de tu vida, que te hace desear no vivir una vida sin esa persona. Entonces, incluso el enamoramiento puede colocar a las personas en un lugar, en un pedestal, casi que una figura sobrehumana, hasta que la persona falla, comete errores, dice cosas incorrectas y entonces la persona vuelve a tener características humanas. Una persona puede enamorarse a los 12, 13 años, a los 20, a los 40, a los 50 años. Hay personas que pueden enamorarse incluso de sus hijos. Esto no aplica solamente para los románticos, aplica para otras áreas. Hay personas que se enamoran de su carrera. Hay personas que se enamoran de una profesión o se enamoran de un deporte, se enamoran de algo, no solamente de alguien. Yo creo que esto sucede más frecuentemente de lo que creemos. Y yo creo que sobre todo desde que tenemos hormonas en nuestro cuerpo que se habilitan ya para la parte sexual afectiva, entonces enamoramiento es algo que se puede dar. Ahora, el que se dé el enamoramiento significa más bien que hay que enseñar a nuestros jóvenes, ok, en qué momento enamoramiento debería convertirse en amor. Allí creo que es donde está el meollo del asunto. Claro, o sea, no sería tanto por la edad, sino como tú mismo lo mencionas, quizás como líderes, poder enseñarles a identificar, número uno, las emociones y número dos, estas etapas, por así decirlo, ¿no? Un gusto, algo que te gusta, ¿verdad? Algo que, y luego la etapa del enamoramiento y ese enamoramiento que conlleva, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites del enamoramiento? Luego, ¿cuál es el propósito del enamoramiento? Porque no es simplemente de que hoy me enamoro de Juanita, mañana de María, pasado de Rosita, o viceversa. Hoy me enamoro de Luis, luego me enamoro de Mario, luego me enamoro de... Entonces, no, es como que, a ver, vamos poniendo esos límites. Un poco en ese tema, Pastor, también porque, claro, como tú bien lo mencionas, uno dice, en la etapa del enamoramiento es donde literalmente, como tú lo decías, es un humo, una nube, un velo, y solo ves las características, las mejores características de esa persona, ¿verdad? No conoce realmente quizás su carácter, su visión de vida, su propósito y todo. Y en esa etapa, como tú decías, es la peor etapa para tomar una decisión en torno a este tema. Las parejas muchas veces pasan esos límites que están quizás reservados para otra estación, como es el matrimonio. Exacto. Y hay un involucramiento ya sexual. ¿Qué pasa ahí, Pastor? ¿Cómo nos puedes guiar en ese sentido? Bueno, ahí es donde yo creo, siempre me gusta hablar y una de las preguntas que siempre me hacen con esto es, ¿a qué edad una persona pudiera comenzar a tener relaciones afectivas románticas, un noviazgo? En algunos lugares llaman amistades con propósito, las cuales no sé por qué me asusta el término. Creo que le estamos dando muchos permisos a la gente de que inverte otras rutas de adelantar cosas que son del matrimonio. Un noviazgo es el paso previo para el matrimonio. En eso convenimos. Ahora, si esto es así, yo no creo entonces en los noviazgos antes de la mayoría de edad. Ahora, eso no significa que antes de la mayoría de edad tú no sientes. Eso no significa que antes de la mayoría de edad no hay personas que te atraigan. Eso no significa que antes de la mayoría de edad no sientas que alguien te gusta. Incluso, quizás a lo mejor no es normal que te enamores de alguien. Pero lo que quiero hablar al respecto de esto es, la pregunta es si antes de la mayoría de edad estás en tu mejor momento para responder a la parte sentimental. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. La mayoría de mujeres, por ejemplo, contestan en la mayoría de encuestas que se hacen sobre cuál sería la edad ideal en la que se quieren casar, contestan que a los 25 años de edad. Esa es la edad a la que contestan. O sea, y no se preocupe si usted está aquí, tiene más de 25, no se ha casado, no se sienta mal por eso. O sea, las encuestas, eso es lo que las mujeres contestan. A los 25 años, yo quiero estar casada. Si esto es una verdad y no la pongamos como un absoluto, sino como un número de referencia, pongamos 25 como un número de referencia, ¿qué pasa cuando una chica comienza a tener novio a los 12 años? ¿Ese noviazgo durará hasta los 25 años? ¿Tendrá 13 años de noviazgo? No es verdad. O sea, las estadísticas dicen que mínimo una chica que empieza a tener desde los 12 años, una relación afectiva, romántica, de noviazgo, esa chica, más del
70, 80% van a tener relaciones sexuales, más creo que es 91%, tendrán relaciones sexuales antes de terminar el bachillerato, antes de terminar la secundaria. Ya habrán tenido relaciones sexuales. Eso significa que antes de los 17 años de edad ya tendrán relaciones sexuales. Y todavía a los 17 no están ni cerca de la meta en la que se quieren casar. Y eso significa que si ya tuvieron relaciones sexuales en alguna relación, las relaciones que rompan y vuelvan a rehacer la relación, entonces van a incluir en la próxima relación también la sexualidad. Y cuando llegan a los 25 años de edad, si han tenido 3 relaciones sexuales en las que han tenido sexo, a los 25 años de edad ya no creen en el amor, no creen en los hombres, no creen en el matrimonio y no se casan. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque adelantaron cosas que eran para otra etapa de su vida. O sea, vuelvo al punto. Los 12, 13, 15, 17, 18 años es una edad para la construcción de la plataforma de lo que seremos en el futuro. Pero si en ese momento tú mismo te saboteas creyendo que tienes la madurez suficiente para afrontar una relación sentimental, te vas a dar cuenta que eso va a ir en detrimento de la plataforma que quieres crear para el futuro. O sea, es imposible tener una relación sentimental, romántica, intensa durante tus años escolares y al mismo tiempo rendir académicamente. Eso es difícil, porque ambas cosas, y más con nuestra inmadurez a esa edad, nos exigen mucho. Y aparte, cómo nos dejan, por ejemplo, las batallas emocionales de un noviazgo, los desacuerdos, todo eso nos desajusta emocionalmente para rendir en las áreas académicas y en otras áreas. Lo que quiero decir es, también otra pregunta. ¿Pensará lo mismo la chica que tiene noviazgo desde los 12? ¿Pensará lo mismo cuando tenga 15, cuando tenga 18 o cuando tenga 25 años? No va a pensar lo mismo. Seguramente a los 25 años es cuando estará más o menos en la mayor calidad de madurez que ella necesita para tomar decisiones sobre su futuro. Entonces, no puede ser la versión tuya de 12, 14 o 17 años la que sabotee las decisiones que quieres tomar a los 25 años de edad. Por eso digo, esto es importante enseñarlo. ¿Por qué no creo en las relaciones de noviazgo antes de la mayoría de edad? Y yo respeto a la gente. Es decir, yo no impongo en mi iglesia no tengan novios, yo no le prohíbo a nadie, porque si yo le prohíbo algo a alguien, más rápido lo van a hacer. También entiendo como pastor muchas veces que la gente no me pertenece. Y si sus padres le dejan tener novio, yo no le puedo decir que no lo tengan. Pero sí me gusta hablar con los jóvenes, incluso si sus padres le dieron permiso, encararlos con esta verdad, porque me preocupa su futuro. Y yo quiero que en el futuro sean padres y sean padres de bien y tengan hogares que los construyan bien. Pero para eso, si ellos no aprenden a amarrar sus emociones en las edades tempranas, serán adultos sin salud emocional que de manera tóxica van a encarar su edad adulta. Entonces, yo creo por eso, eso tampoco significa que a lo que cumplas 18 años, al otro día tengo novio, porque el pastor Iván dijo que era cuando eran mayores de edad. Cumplí 18, ya es el momento de tener novio. No, tampoco estoy diciendo eso, porque el noviazgo es el paso previo para el matrimonio. Los especialistas en relaciones dicen que un noviazgo no debería durar más de 3 años. Porque después de 3 años comienzan a adelantar cosas que son del matrimonio. Si esto es así y comienzas a tener novio a los 18, ¿te vas a casar a los 21? No, lo más seguro es que no. Si te vas a casar a los 25, entonces deberías comenzar más o menos a los 20, 21, 22, comenzar a decir, ahora estoy listo para entrar, ya terminé mis estudios universitarios, ahora voy a entrar en una relación, estoy óptimo para entrar en una relación porque ya quiero ya ir aterrizando mi vida hacia una relación sentimental. Genial, mi pastor. Voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor. Gracias. Listo. Topando este tema que ya lo trae sobre la mesa, y después de esto sí, una pregunta más de mi parte, y quiero que todos los que están aquí presentes puedan levantar su mano de manera ordenada para ir respondiendo preguntas también. ¿Qué pasa cuando en esta etapa, verdad? En esta etapa, mi querida Janet Hernández, muchas gracias por su micrófono, gracias. ¿Qué pasa cuando en esta etapa, verdad, de enamoramiento, se adelantan la intimidad sexual que está prevista para el matrimonio? ¿Qué pasa con esos jóvenes?
se enamoraron, tuvieron relaciones sexuales, por haber razón no tenían la madurez emocional, no tenían el carácter para sostener una relación y terminan. Veía que era una de las preguntas recurrentes, ¿no? ¿Cómo restauras a esa persona después de que ha vivido o adelantado esta etapa que está prevista para el matrimonio? Muy buena pregunta, Cristian, y gracias por hacerla. Yo creo que la meta de Dios no es tanto la virginidad. Yo creo que la meta de Dios es pureza. Y yo conozco personas vírgenes que no son puros. Y conozco personas puras que no son vírgenes. Pureza no tiene nada que ver con virginidad. Virginidad tiene que ver con no haber tenido sexo. Pero yo conozco personas, y lo digo con mucha franqueza porque soy terapeuta familiar, trabajo con jóvenes hace muchos años, he tenido en consejería de chicos y chicas, y muchas chicas, a mi esposa y a mí, nos han confesado que, aunque nunca han tenido relaciones sexuales, sí se han dejado tocar por todas partes. Entonces aquí tienes una persona que nunca ha dejado que haya una penetración coital, pero sí se ha dejado tocar. Incluso, les voy a contar algo. He escuchado de chicas que me confesaron tener sexo anal para no dejar de ser vírgenes, técnicamente. Entonces mi pregunta es, ¿eres virgen? ¿Se trata esto de virginidad? No, se trata de pureza. Y pureza es un estándar mucho más alto. Pureza no se trata no solamente de no hacer cosas, sino de hacer la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a los estándares de Dios porque queremos agradar a Él, vivimos para Él. Y quiero, Cristian, no sé si lo puedo compartir. Claro, Quiero pastor, compartir, dame un segundo, ponme allí y quiero compartir algunos pasajes que nos van a ayudar a traer como dirección sobre esto. Voy a colocar aquí. A ver, dice este texto, vamos a ver acá, si me deja mover esto aquí. Eso. A ver, veamos este texto. A ver. Qué tremendo que el verso dice aquí, este es 1 Corintios 6:12. Huyan de la inmoralidad sexual. Esto se repite en muchos versos en la Biblia. Huir de la inmoralidad sexual. Y habla de las consecuencias. Habla de que pecamos contra nosotros mismos y contra nuestro cuerpo cuando lo hacemos. Pero me llama la atención lo que dice aquí. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Qué tremendo, porque una de las cosas que hay que enseñar a la gente es que si usted nació de nuevo, usted fue comprado por precio, usted ya no se pertenece a usted mismo, usted fue comprado, por lo tanto tienes que honrar a Dios con tu cuerpo porque le pertenece a Él. Dice este pasaje, a ver, ustedes ni siquiera deben mencionarse la inmoralidad sexual. O sea, la inmoralidad sexual no es algo solamente que no se debe cometer, no se debe ni hablar de eso. No tenemos, o sea, lo que Dios desea es que ni siquiera tengamos ese tipo de conversaciones. Lo que quiero decir con esto es, y esto es muy bueno que lo conversemos, muchos cristianos fallan porque creen que la meta de su vida es ser felices. Y Dios no te creó para ser feliz. Esa no es la meta de nosotros como creyentes. Si tu meta es ser feliz, bueno, todo tiene que ver en cómo tú defines felicidad. Y si para ti felicidad es placer, entonces tú vas a satisfacer tus placeres, pero los placeres que a lo mejor a ti te den felicidad no le agradan a Dios. Entonces tú vives para quién, vives para Dios o vives para ti. Porque esas dos cosas no te llevan al mismo lugar. Lo que quiero decir es que una de las cosas en las que tenemos que insistir a nuestros jóvenes es que necesitamos recuperar el entender que debemos vivir para Dios. Y vivir para Dios significa entender que estos cuerpos le pertenecen a Él. Iván, fallamos, ¿qué debemos hacer? Bueno, la Biblia dice que podemos regresar al Señor. Dice la Biblia que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que hay muchas personas que quizás no podrán recuperar su virginidad, pero pueden recuperar su pureza. Tal como dice el texto, dice ni aún hablen. Jesús dijo, una persona que en su mente desea a otra persona, adulteró con esa persona en su corazón.
O sea, Dios no solamente quiere que no tengamos, Dios además quiere que no pensemos, que no hablemos de eso, que no traigamos a nuestra mente ese tipo de conversaciones, que eso no sea algo de lo que hablemos. Estoy tratando de ver, silenciar aquí a la gente. Entonces, en base a eso, una persona puede ser pura otra vez, sí. Si fallaste, Dios te purifica, te hace nuevo y ahora camina de acuerdo a esa santidad que Dios te dio, vive de acuerdo a esa. Yo conozco personas hoy que se casaron puros, aunque no eran vírgenes. Tremendo. Porque se arrepintieron y comenzaron a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quería. Y realmente su arrepentimiento fue un cambio de dirección en su vida. Entendieron que le pertenecían a Dios y comenzaron a vivir una vida que los glorificaba a Él. Entonces, sí, no llegaron vírgenes porque cometieron un error, en su juventud se dejaron llevar por sus emociones, nadie los acompañó, whatever. Hoy en día se casan siendo puros porque decidieron obedecer a Dios, entienden los beneficios de hacer las cosas a la manera de Dios y no se quieren perder lo que Dios hizo y entienden la gracia sanadora, perdonadora de un Dios que nos da una nueva oportunidad para hacerlo bien. Tremendo esto que nos explicas, pastor, porque es verdad. El estándar de Dios, el estándar de la gracia, el estándar de la pureza es más alto que el estándar de la ley, ¿verdad? Yes. La ley dice no adulteres, pero entra Jesús en escena y les dice, señores, está bien el acto de adulterar, pero ¿qué pasa con sus pensamientos? De ahí quiero entrar un poquito en un tema que lo tratamos en el encuentro virtual, en el primer encuentro virtual de líderes juveniles, que era el tema de la pornografía. Hoy hay mucha data, hay mucha estadística de que los jóvenes a más temprana edad se están exponiendo a contenido pornográfico. Y eso a su vez desencadena que aquello que están mirando quieran ponerlo por obra, quieran ponerlo en práctica. Y es por eso que quizás un preadolescente de 12, 13 años se cruzó con el tema de la pornografía, quizás no porque lo buscó. Ojo, los tiempos han cambiado tanto que hoy la pornografía te busca. Uno ya no busca la pornografía. Si uno entra al mundo virtual, al internet, por ahí en un grupo de WhatsApp, con algún link, está presente la pornografía, ¿verdad? Y si esa persona, o si nosotros como líderes no hablamos del tema, ¿cómo esto repercute en las relaciones sentimentales? O sea, ¿cómo alguien que está consumiendo pornografía se mete a una relación sentimental? ¿Cómo estropea? ¿Cómo daña? ¿Nos puedes contar un poco, pastor? Por supuesto, mira, algo que sabemos es que la pornografía puede volvernos, puede enfermarnos, distorsiona la manera en cómo vemos la sexualidad y el propósito de la sexualidad y puede volver a una persona un pervertido, una pervertida. La sexualidad puede distorsionarte por completo. La pornografía es culpable de los depredadores sexuales, de los abusos sexuales. La pornografía es culpable de violaciones. La pornografía es culpable también incluso de trata de personas en el mundo. Muchas de las personas que filman teniendo pornografía son esclavos o esclavas del mundo de la pornografía. Lo que quiero decir es que es imposible que la pornografía te provoque ser un mejor ser humano, porque está hecha para distorsionar. No hay nada peor que tomar la pornografía como el mentor de nuestra sexualidad, porque la pornografía no inventó la sexualidad. La sexualidad fue inventada por Dios. Aparece en Génesis 1, 28, aparece ya la primera vez sexualidad, dijo, den fruto, multiplíquense, llenen la tierra. Ahí aparece sexo, sexo, sexo. Dar fruto es sexo, multiplicarse es sexo, y llenar la tierra es mucho más sexo. Gracias, Señor, por tus mandamientos y queremos cumplirlos dentro del matrimonio. Eso es. Pero la pornografía viene a distorsionar eso. Te cuento algunos datos, Cristian. En estudios de pornografía, actualmente la edad promedio para ver sexo a través de la pornografía por primera vez está sobre los 9 años y bajando. Cada vez son
edades más tempranas, al tener más acceso a teléfonos y Wi-Fi, que están teniendo contacto por primera vez con pornografía. Los pedófilos inician su proceso de abuso sexual añadiendo pornografía a niños que cuidan, a niños que tienen cercanos, para poder abusar sexualmente de ellos y sensibilizarlos hacia el área sexual. Una persona que consume pornografía heterosexual, el 87% de estas personas buscará la manera de consumar el hecho heterosexual. Las personas que consumen pornografía homosexual, 96% de estas personas buscarán consumar el hecho homosexual. Y las personas que ven sexo con animales buscarán en un 98% consumar el hecho con animales. Es decir, es alta la influencia que tiene la pornografía sobre el impacto para tener relaciones sexuales y obviamente emular lo que estás viendo en la pornografía. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que en la pornografía son actores pagados que te hacen creer muchas veces que están disfrutándolo, pero algunas veces están sufriendo. Hay algunos documentales en Netflix que te hacen ver las estrellas porno, ex estrellas porno, que hablan de las verdades del mundo porno. Les pagan por gritar, les pagan por sentir que están bien, pero algunas veces están desgarrados, con dolor, eso. Son personas que fingen, pero el problema es que en la vida real, por ejemplo, mi esposa no va a fingir si yo la estoy usando. Y esta es la otra. Pornografía te hace ver que uses a la persona, no que ames a la persona. La pornografía te hace es que tú realices tu sueño, pero no que ames a la otra persona y le hagas sentir placer a la otra persona. Entonces, es por ello que pornografía no puede ser el mentor de nuestra vida, porque distorsiona el propósito para Dios de la sexualidad, de crear de dos personas una sola, de que podamos procrear y tener hijos y que podamos disfrutar a la persona que elegimos como nuestro esposo o esposa hasta que la muerte los separe. La pornografía no nos puede dar eso, y todo lo contrario, distorsiona y puede volvernos unas personas pervertidas el hecho de consumir la pornografía. Tienes el micrófono apagado, Tomás. Sí, genial, Pastor. Mucho más de este tema lo abordamos en el taller de Hola Futuro. Allí profundizamos más este tema de pornografía. Usted puede ir al video, se encuentra ya en el canal de YouTube, los talleres ahí con los distintos invitados, entre el cual abordamos y profundizamos más sobre este tema. Y la última pregunta que yo te hago, y de ahí sí damos paso a las preguntas del público, de los promotores que se han dado cita en esta tarde. El yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué pasa si me gusta, me enamoro de alguien? Yo soy creyente, ¿y qué pasa si me enamoro, me gusta, me atrae una persona que no es creyente? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cuando yo era creyente y era soltero, a mí me gustaba Shakira. O sea, no sé, me gustaba... No sé, me atraía, no sé, Beyoncé, no sé, me parecen que son hermosas. Pero una cosa es que una persona me atraiga. O sea, vuelvo al punto. Es normal que una persona te atraiga, que te enamore una figura, una cosa, y otra cosa es que yo vaya a producir una relación. Ahora, yo creo que a un cristiano le puede gustar a una persona no cristiana, porque el gusto no tiene nada que ver con fe. El gusto tiene que ver con hormonas. Entonces es normal que te pueda gustar, no sé, Luis Miguel, que te guste, no sé, Daddy Yankee, no sé quién te gusta. Eso es normal. Tú ves a una persona, seguramente está bien vestida, bien vestido, y wow, esta persona es espectacular. Eso es una cosa. Creo que incluso pudieras poder llegar a salir con una persona no cristiana. Pero la Biblia no condena que te guste uno cristiano. La Biblia no condena en ningún lugar que salgas con una persona no creyente. Lo que la Biblia condena es que te cases con un creyente, con un no creyente. Usted dirá, Iván, pero ya va. Si yo no puedo casarme con un no creyente, entonces ¿para qué tendría noviazgo y para qué saldría con una persona no creyente? Lo entendiste. Claro. ¿Por qué? Porque el problema es que puede ser que alguien te guste, pero créeme que en temas de fe, ¿por qué crees que hay tantas guerras en el mundo por esto? Porque es una gran diferencia. La fe puede ser hacer que dos personas que se aman, hacer grietas increíbles entre ellos.
Por ejemplo, imagínate en un futuro hipotético. Estás casado con una persona que no comparte tu fe y de hecho quizás no tiene ninguna fe. Y tú quieres enseñarles a tus hijos a orar, pero esta persona te desacredita delante de tus hijos porque él no cree en el Dios que tú crees. Él o ella dicen Dios no existe, así que no le enseñes a mi hijo a orar a un Dios que no existe porque yo vi un documental en Discovery Channel que dice que los dioses no existen. Entonces yo quiero enseñarle a mis hijos todos los documentales de que la tierra es plana, de que no hay Dios, de que whatever. Ok, ¿cómo va a ser un hogar construido así? Yo estaba dando la semana pasada, la clase de prematrimonial, que tengo un curso prematrimonial que dicto una vez cada 2 meses, y les estaba enseñando y les preguntaba algo. ¿Cuáles son las bases espirituales que sostienen tu relación? Porque la Biblia, Jesús dijo claro, no dijo construirás tu hogar sobre la sexualidad de ustedes. Construirás el hogar sobre las finanzas que ustedes ganan. Construirás tu hogar sobre... no, Jesús dijo claro, construye tu casa sobre la roca. Entonces, si tú quieres construir la casa sobre la roca y tu pareja quiere construir la casa sobre la arena, ¿cómo se van a conciliar esos dos pensamientos? Porque él está convencido o ella está convencido que debe ser en la arena y tú estás convencido de que debe ser sobre la roca. Lo que normalmente pasa es que el cristiano por paz deja de pelear, deja de discutir, deja de defender sus valores, se enfría su fe y quizás comienza a menguar en la oración, menguar en ir a la iglesia y entonces el yugo desigual cumplió su propósito. Yo no sé cuántas chicas he escuchado que van a ir detrás de un chico que les gusta y no es cristiano y les he dicho, bueno, yo no soy tu dueño, soy solo tu pastor, pero yo creo que tarde o temprano eso va a tener su resultado. Él me dice, pastor, tú no entiendes esto, yo tengo un llamado, yo lo voy a convertir. El chico las embaraza, cuando se entera que las embaraza las deja y lamentablemente la chica regresa a la iglesia con la barriga y sin pareja. Tengo casos de personas que se unieron siendo una cristiana y otra no, que hoy sigan casados. Sí, sí tengo caso. Una de miles, una sola. Y puedo asegurar de que quien yo aseguraba que era cristiano no era cristiano. Simpatizaba con el evangelio. Por eso los casé, porque estaba convencido de que la otra persona no era cristiano. Simple y llanamente asistía a la iglesia, se consideraba una persona que le gustaban las cosas de Dios, pero no era una persona creyente, no obedecía la palabra de Dios, por lo tanto no estaba cazando yugos desiguales, estaba cazando yugos iguales de dos inconversos, el cual uno de ellos simpatiza con las cosas del Señor. Hoy en día ambos son del Señor porque eran yugos desiguales que hoy en día se pusieron de acuerdo para tener el mismo yugo. Iván, y si ya estamos casados y una persona cambia de fe, ese es otro tema. Ya ese es otro tema. Ese es otro tema que lo traeremos a la mesa. Ya ese es otro tema que hablaremos. Es otro cuento, pero gracias, pastor, porque es verdad, nuestra labor como líderes en este tema, nuestra labor como líderes, y aprovechando que tenemos una gran audiencia de promotores juveniles, es de instruir a los jóvenes, no es de controlar o imponer. Quizás es de mostrarles ese escenario, ¿verdad? Futuro, que quizás lo pueden ver y palpar en la congregación, porque esto pasa. Aquí el pastor Iván tiene la providencia divina de recorrer algunos países de este continente y bueno, no sé dónde nomás ha estado pastor, y pasa. O sea, no es que aquí en Ecuador pasa, en Colombia no pasa, pasa en Chile, pero en México no. En todo lado pasa. Y si nosotros como líderes no instruimos, no hablamos, ¿verdad? Los enviamos a nuestros jóvenes a este mundo de relaciones, de sentimientos, y qué mejor generar conciencia. La intención de este conversatorio es eso, que podamos estar equipados con herramientas para abordar este tema, porque yo creo que contribuimos al problema cuando no lo hablamos, ¿verdad? Así es. El tema de la pornografía, hay que hablarlo, queridos líderes, hay que hablarlo, por más de que nos sonrojemos un poquito, ¿verdad? Hay que hablarlo, porque nuestros jóvenes están siendo víctimas de este virus tan mortal como es la pornografía y que contamina las relaciones sentimentales. Dicho eso, he cumplido mi primera parte, Pastor Iván, quiero dar paso a las preguntas. Por favor, de manera ordenada, si usted se anima, puede levantar su mano
y abrir el micrófono y traer a la mesa una pregunta para nuestro invitado, o a través del chat también lo puede hacer. Por aquí veo al pastor Norberto, que abrió su micrófono. Pastor, ¿cómo estás? Bendiciones. Gracias, queridos hermanos, por la exposición de la palabra de Dios en esta tarde. Es muy importante. Vivimos un mundo totalmente controvertido y difícil de llevar adelante la situación. Yo pienso que es importante. El pecado viene por el conocimiento de las cosas. Alguien, si no tiene conocimiento, hay veces ni siquiera podemos juzgarle que tiene pecado. Yo trabajo con otras tribus también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso que el mensaje de Jesús entra con toda la fuerza, no hablando de la pureza ni de las cosas, hablando del arrepentimiento y del cambio de la vida. Wow. Entonces, a la medida que vamos arrepentiéndonos y vamos teniendo conocimiento, vamos cambiando la vida. Y lo que pasa es que lo menos que estamos haciendo es darle conocimiento en la iglesia de las cosas del Señor. El capítulo 7 del Evangelio según San Marcos, precisamente la controversia que tiene, ¿qué es lo que contamina realmente a las cosas? Los fariseos tenían sus normas, que era lo que contaminaba, pero más Jesús habla, lo que contamina es lo que sale y no lo que entra. Yes. Entonces, yo creo que es importante estas charlas, porque estamos viviendo en un mundo y una cultura desastrosa, que todo mundo cree que debe hacerlo y que eso está bien. Pero cómo guiar a los jóvenes es con dos ayudas. Primero, los padres, y segundo, la iglesia, enseñando, llevando estas conferencias, hablando lo que le puede pasar cuando las cosas no hacemos correctamente. No, exactamente el pasaje que dice la Biblia, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si te cosecha, aprender, obedecer, estudiar, ilustrarse en la vida, eso va a cosechar. Entonces, ese es un gran papel de cada uno de nosotros, de sembrar en ellos las cosas buenas. Jesús sembró ese mensaje. Amén. Buenísimo. Amén. Te agradezco, pastor. Gracias por esa acotación. Gracias, pastor Norberto. Muy bueno. Muchas gracias. Tenemos aquí a Roberto también, querido Roberto Parada. Puedes abrir tu micrófono, hermano, y traer a colación tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos. Hermanos, bueno, un gusto. Estaba muy interesante el tema. Lo que quería comentarles como pregunta es más o menos qué tipo de acción ustedes tomarían en este tipo de situación que les voy a explicar. Hermanos, ¿qué tal cuando uno se da cuenta, digamos, que un joven está por un camino equivocado en el sentido sexual, ¿no? Digamos que tal vez llega a la iglesia, se porta muy bien, ora, participa, pero tal vez vemos en sus redes sociales que está muy lejano de esto, ¿cierto? Tal vez vemos doble sentido o pornografía en su perfil. ¿Cómo lo maneja usted, Pastor Iván? Mira, muy buena pregunta y gracias por hacerla, Roberto. Yo diría lo siguiente, yo creo que uno tiene que ganarse la confianza de la gente para tocar ciertos temas, ¿verdad? Es decir, yo primero te preguntaría o mejor dicho, te animaría a establecer un tipo de vínculo con esa persona que te dé el permiso de llamar la atención, que te dé el permiso de poder exhortar a una persona, porque hay personas que quizás vienen la primera vez, no son cristianos, y yo no puedo esperar principios cristianos de alguien que no es cristiano. O sea, el que una persona sea amable no significa que es creyente. El que una persona venga a la iglesia no significa que es creyente. O sea, creo que eso lo sabemos. Ir a McDonald's no nos hace un Big Mac. O sea, lo que nos hace creyentes es nuestros frutos. Eso es lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conocerán. Entonces, lo que yo creo es qué tipo de relación yo tengo con este joven donde yo pueda llamar su atención, donde yo pueda exhortarle, donde pueda guiarle, donde pueda mentorearle, o sea, me he ganado eso, o sea, porque yo creo que si es una persona que viene regularmente a la iglesia y tiene una relación con nosotros, sería estúpido que él pensara o que ella pensara que nosotros no estamos viendo sus redes sociales. Entonces, si él sabe que nosotros lo estamos viendo y él lo sigue haciendo, él es quien está llamando nuestra atención. Es él quien quiere enviarnos un mensaje, pero no se atreve a decírnoslo directamente. Quizás está buscando que alguien lo regañe.
Quizás está tratando de llamar la atención para que alguien le diga algo, porque nadie lo regaña ni le pone normas en su vida, en su hogar. Y una de las cosas que yo vi una vez en una encuesta es que el 71% de los jóvenes dijeron que aman cuando sus padres los regañan, pero nunca se los van a decir. Y yo, ¿cómo así? Y seguí leyendo, y era porque me siento amado cuando mi padre me regaña. Porque me está Cuando te cuidando. ponen límites, más o Cuando menos. me, O sea, cuando me ¿no? pone límites, cuando me dice, ah, claro, pero me está cuidando, tengo valor para él. Pero le preguntaron, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Cómo ves cuando no te regañan? Bueno, me siento abandonado, sin límites, sin estructura, desprotegido. Entonces, yo diría esto, ¿qué tipo de relación tenemos con esa persona? Y en base a eso evaluemos si es que está llamando nuestra atención, o si es una persona que no tiene ninguna relación con nosotros y tenemos que buscar tener esa relación para poder ayudar a esa persona. Y yo creo que lo que dijo el pastor Norberto antes para mí es clave. Una persona no puede vivir para Cristo si no tiene la revelación de Cristo. Yo no puedo vivir para darle la gloria a Dios si Dios no es mi Dios. Y yo puedo venir a la iglesia y Cristo no es revelado a mi vida. O sea, ¿en qué momento es que yo decido vivir para Dios? Cuando Cristo es revelado, cuando ahora no es mi Señor, le pertenezco, su sangre pagó por mí. No, yo no puedo hacer lo que me da la gana, o sea, no puedo vivir para mí. Entonces, para llegar a eso, usted, y aquí quiero decirle algo a los líderes que están presentes antes de avanzar con la próxima pregunta, porque esto es muy importante. Nosotros los líderes, ni la iglesia cambia. Nosotros no cambiamos ni transformamos a nadie. No somos tan buenos ni tenemos ese poder. De hecho, tampoco es nuestro llamado. Nuestro llamado no es salvar y nuestro llamado no es cambiar ni transformar a nadie. Por ninguna parte Ni dice, convertir a nadie. ni convertir a nadie. A nadie. De hecho, la gran comisión no es que vayamos a salvar a gente, no es eso. Es que proclamemos el mensaje. Dice Jesús, enseñen en lo que yo les enseñé. ¿Por qué? Porque quien salva es Jesús y el que cambia y transforma es el Espíritu Santo que convence de justicia, de juicio y de pecado. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es amar y servir. Eso es lo que estoy llamado como iglesia. Amo y sirvo y creo la plataforma para que la gente tenga un encuentro con Jesús y su espíritu pueda traer transformación. Eso es lo que debería ocurrir. Amén. Genial, genial. Listo, mi pastor. Amén. Tenemos otra pregunta. Juan José Betancourt. Buenas tardes, Juan José. Puedes abrir tu micrófono. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para esta tarde? Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Lizeth Arias. Ok, Lizeth. Lo que pasa es que en el nombre está Juan José, por eso. Seguro agarró el Zoom de su hijo. Ese es un de mi hijo, perfecto. Ok, mi querida Liz. Cuéntanos tu pregunta. Una pregunta. Por ejemplo, según en esos días tenía la oportunidad de compartir con uno de los chicos y lo que me compartía era que en su iglesia le enseñaron que Dios hizo, o sea, haciendo referencia al texto bíblico que habla acerca del idóneo, de la idónea, que Dios hizo o tiene como un alma gemela para cada uno de nosotros. Pero entonces ella me hablaba como ya muy profundamente de que ella veía como dentro de su hogar, como que cuando la mamá recibió esta enseñanza, como que todo se revolucionó, porque entonces la mamá llegó a la conclusión de que ella no se había casado con su alma gemela y ya después de muchos años, sus hijos grandes, adultos, ya habían hecho su vida y como que empezó a hacer un recorrido por su vida, como que sí, como que no es mi alma gemela porque en tal etapa vimos esto y esto y como que, bueno, hemos sostenido esto porque sí, pero como quien dice, me casé mal casada. Entonces sí me gustaría saber, porque esto va muy relacionado al que ellas hoy por hoy quizás digan, no, yo no me quiero casar, o no, yo voy a esperar que llegue mi alma gemela. Entonces como que de repente, y si no llega, como que si eso es cierto, si no es cierto, ¿cómo podría uno abordar una respuesta para ellos en este caso? No, mira, ¿me Gracias, repites tu Liz. nombre? Liz. Lizeth, sí.
Lisette, Sí. gracias porque acabas de colocar una pregunta espectacular, ¿no? Se nos había escapado, se me había escapado el famoso idóneo. Nunca había escuchado Idónea. algo de almas gemelas con una controversia bíblica. Mira, vamos por parte. La Biblia es consistente en toda la escritura. O sea, mucha gente saca el texto del contexto como pretexto. Entonces, en base a eso, tú puedes crear millones de doctrinas porque no la conectas a la consistencia bíblica. En la Biblia solamente hay un caso de un momento en que alguien eligió por otro pareja, y fue cuando Abraham envió a su criado a elegir pareja para su hijo Isaac. No volvió a ocurrir en la Biblia, no ocurre en ningún otro texto, nadie le volvió a escoger a nadie pareja, porque yo creo que es algo que Dios nos deja escoger a nosotros. Si yo me dejara llevar por esa línea de almas gemelas, que por cierto suena más a Nueva Era que a Biblia, si yo me dejara llevar por esto, entonces Dios es un Dios injusto, porque en los más de 7 billones de seres humanos que hay hoy, la desigualdad en cantidad de hombres y mujeres es grande. Entonces hay gente que nunca se va a casar. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios nos dio a nosotros el poder elegir. Por eso dice, cuando usted vaya a elegir, no elijas un yugo desigual, porque Dios no lo va a hacer por nosotros. Yo no creo que Dios creó una persona específica para mí. Yo creo que Dios creó personas y que lo que me enseñó como padre a través de su palabra es escoger bien a la persona con la que yo voy a pasar el resto de mi vida. ¿Qué significa? Y ojo, hay personas mal casadas, pero no tiene nada que ver con el tema de alma gemela. Tiene que ver que escogiste un yugo desigual, que escogiste la persona incorrecta, que escogiste una persona diametralmente con valores a los tuyos, que no se parecen en nada. Ahora, Yasmín y yo no pensamos igual. Yo creo que yo no me casé con mi alma gemela. Yo estoy convencido de que no me casé con mi alma gemela, pero sí me casé con la persona que yo escogí y soy inmensamente feliz. Hemos tenido crisis, discusiones como toda relación matrimonial, pero somos inmensamente felices, vivimos para Dios, estamos enamorados, estamos viviendo nuestra mejor etapa y estoy seguro que Yasmín no es mi alma gemela. Totalmente convencido. Entonces, esta enseñanza de alma gemela y del versículo de la persona idónea, voy a usar la palabra aramea que está allí. La palabra en hebreo es esek. Y esek es una palabra prima hermana de Osana. Osana es la voz de Israel clamando por ayuda. Mi ayudador, ¿dónde estará el que me ayuda? ¿Dónde está dónde está el que nos viene a proteger, a salvaguardar? Osana es un clamor. Y esek es un mini Osana que Dios le regaló a cada hombre. Es decir, Dios usa a la mujer como respuesta a las necesidades del hombre. Esto es hermoso, esto es para estudiarlo un rato. Es decir, que cuando usted elige, yo como hombre, elegí mi osana personal que Dios usa para hablarme, ministrarme, para ayudarme en mi vida, y eso es mi esposa. Es un esek. Nadie me puede ayudar mejor que ella, ni siquiera mi mamá. Pero eso lo elegí yo. Ahora te cuento algo. Yo pude haber elegido a otra persona diferente a Yasmín y me pudiera haber ido bien. Sí, claro que sí. Si yo me hubiera casado con otra mujer, con los mismos valores, con las cosas que yo perseguía, seguramente la hubiera encontrado. El problema es que de todas las que reunían las características, la que me gustó a mí fue Yasmín. La que hice match con ella, la que me encantó su personalidad, la que, wow, me produjo que el corazón fue ella. Ella fue la que me enamoró, de todas ellas fue, pero yo te aseguro que si yo me hubiera casado con otra persona con los mismos valores que me hubiera gustado, tendría igual hoy 22 años de matrimonio y sería feliz y haciendo la voluntad de Dios. Wow, tremendo, porque gracias a Lisette que ponía esto sobre la mesa, es verdad, se genera todo una serie de argumentos en torno a esto, ¿no? De que Dios te tiene el hombre o la mujer y no va por ahí, porque es verdad, como tú mencionas esto, pastor, si Dios te tiene el hombre y la mujer. Si tú estás en una iglesia y hay puros muchachos de 18 años y tú eres una mujer que tiene 27, si tú vas a esperar
en esa iglesia a tu alma gemela, Ayuda quizás, idónea. o tu ayuda idónea, lo más seguro, y es mi recomendación, tienes que ampliar tu círculo de amistad en gente de otras iglesias donde haya gente de tu edad. Porque si vas a esperar que los 18 lleguen a tu edad, cuando lleguen a tu edad, tú tienes muchísima más edad y nunca te vas a casar, esperando la persona ideal que Dios creó específicamente para ti. Eso Dios no lo hizo. Wow, tremendo, pastor. Pero ese también es otro tema que podemos abordar. Voy a darle paso a Ítalo Barco. Ítalo, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para el pastor Iván? Y luego vamos con Gladys y con los que están en el chat. Pastor, una pregunta. ¿Qué pasa cuando un chico o una chica se casa a temprana edad, a los 13, 14 años, con un chico mayor de edad, y que ellos siempre dicen que es amor a la primera vista? Siempre dicen eso los chicos en estos tiempos que estamos viviendo, porque en donde nosotros vivimos hay un sector muy lejito de aquí. Los chicos se casan a temprana edad y eso es, para nosotros como cristianos, no es recomendable, porque en Dios, primeramente, hay que conocer al chico o a la chica para poderse enamorar, o sea, tener su edad y servirle a Dios primeramente como cristiano y ahí enamorarse de una chica cristiana. Gracias, mi querido Ítalo. Pastor, el contexto de esta pregunta es que en Ecuador pues hay lugares donde la cultura pues permite eso, ¿no? Te comento, gracias, te decía que inclusive en sectores acá de la provincia del Guayas, cuando las chicas ya cumplen sus 13, 14, 15 años, los padres como que las ofertan, ¿no? Para que alguien venga y se haga de compromiso. Es un término que se usa mucho. Entonces, no sé si creo que por ahí va la pregunta de Ítalo. ¿Qué opinas al respecto, pastor? Mira, muy buena pregunta. Lo que yo estoy viendo hoy de personas, indiferentemente de su estrato social o si pertenece a una ciudad o a un pueblo, cuando personas se casan muy jóvenes, por lo general, el día de hoy, porque la sociedad que tenemos el día de hoy no es la sociedad que teníamos hace 30 años atrás. La sociedad que tenemos hoy, en la era de la información de hoy, existe mucho lo que llamamos comparación. ¿Qué pasa? Tú te casas a los 13 años, ¿verdad? Eso significa que desde los 13 vas a comenzar a dar hijos. Cuando llegas a 20 tienes 4 o 5 hijos, ¿verdad? Pero resulta ser que tu amiga que no se casó, no se ha casado, tiene 20 años, entró en la universidad y comienza a tener trabajos que se la llevan a un mejor posicionamiento de vida. Y a lo que lo ves, se casa a los 25 años con un hombre espectacular y es en ese momento cuando comienzan a planificar su vida. Y tú sientes, mirando tu vida, la frustración de que solamente eres mamá, de que solamente eres esto, pero que no desarrollaste todas las cosas que querías soñar y que tienes sueños que ves que todo el mundo está cumpliendo menos tú. Eso es con lo que yo me he encontrado. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos decirle a la gente? Dejarse llevar por el chispazo de un enamoramiento. Yo creo que sí, el enamoramiento sucede a primera vista, el amor no. El enamoramiento sí, la euforia, eso del primer sí. Pero el problema es cuando llegas a los 25 o 30 años de edad y tu frustración de no haber alcanzado ciertas metas que tenías para tu vida, ves que todos las alcanzas, pero tú no. Muy diferente cuando llegas a los 25 años, terminaste el colegio, comienzas a trabajar, tienes algo de economía, te vas a la universidad, generas mejores oportunidades de trabajo, te vas al exterior, estudias un idioma y tu vida se redimensiona. Los hijos son una bendición, casarse es una bendición, pero en el lugar incorrecto, poner esas piezas en tu vida, en el futuro inmediato te puede causar una tremenda frustración porque sientes que no desarrollaste todo el potencial. Y yo creo, Iván Pirela, que el potencial de un hombre y de una mujer no es solamente para tener hijos y para casarse, va mucho más allá. Si nosotros le vamos a dar la gloria a Dios y si Jesús dijo que haremos cosas mayores que las que Él hizo, eso significa que Dios nos va a usar en otras áreas de nuestra vida que trascienden familia, trascienden eso, incluirán a la familia, pero trascienden a eso. Entonces,
yo lo que diría es, si no aconsejo noviazgos antes de la mayoría de edad, imagínate si aconsejaría matrimonio. Incluso, si una chica sale embarazada antes de la mayoría de edad, yo no la caso tampoco. Yo no la caso. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que hay personas que tuvieron sexo porque se dio, por una noche de copa o por la atracción física. Se dio el momento, no había nadie y tuvieron sexo, pero no se aman, no tienen un compromiso el uno por el otro. Es meramente atracción física. Yo los caso, estoy produciendo un divorcio inmediato en el futuro entre ellos. Yo prefiero que maduren, que se den cuenta si son el uno para el otro, que sean buenos padres, no significa y que tengan que estar casados el uno con el otro. Sería mi recomendación. Buenísimo. Gracias, Pastor. Vamos a darle paso a Gladys. Cecilia, Gladys, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, mi hermano. Pastor, buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar? Te escuchamos perfecto, claro. Gladys. Ya, muchas gracias. Pastor, quisiera conocer su opinión. Yo he escuchado a pastores así en reuniones con jóvenes que muchas veces hablan de pedirle a Dios características específicas de la pareja que están esperando. Incluso dan su testimonio de que lo han hecho, le han pedido que sea altita, que sea flaquita, que tenga el pelo así, los ojos así. Dando características y ellos dicen, o sea, que el Señor les ha dado lo que ellos han pedido. Quiero saber qué opinión tiene usted acerca de esto. ¿Esto es correcto? ¿Esto está bien? ¿Es algo bíblico o es otra fantasía más de la que se enseña como algo real? Gladys, gracias por hacer la pregunta. Creo más en esto que en Los Ángeles o en las almas gemelas. Yo creo más, porque ¿qué es lo que hace una persona cuando ora? Primero, confía en Dios. Y segundo, confía en que Dios creó la relación y que la voluntad de Dios es perfecta. Y sabe que es de su lado que está la pelota, es en su cancha la de escoger. Lo que esta persona está haciendo es siendo sincero con su padre y diciéndole, Señor, este es el tipo de persona que me gusta. A mí me gustan morenas, me gustan grandes, me gustan hombres fuertes, a mí me gustan mujeres altas, me gustan mujeres chiquitas. Eso está bien y es totalmente permitido que tú expreses lo que a ti te gusta. Ahora, yo he visto dos cosas. He visto personas pedirle algo a Dios y se casaron con personas totalmente distintas a lo que pidieron porque resulta ser que, no sé, algo vieron y cambiaron su gusto. Lo he visto. En mi caso particular tengo una historia con esto. Mi pastor me dijo eso. Hijo, yo estaba pasando por una etapa terrible, venía del mundo, muchas mujeres, conocí al Señor y pasé 3 años y medio sin ninguna relación de noviazgo, nada, nadie me agarraba la mano, ni mi abuela me abrazaba, o sea, era una cosa tremenda. Y yo me acuerdo que un día, no orando, sino llorando, le dije al pastor, pastor, me está pasando esto, me siento mal, no estoy acostumbrado a estar solo, y él me dijo, mira, Dios está sanando tu corazón. Dios está sanándote porque eres adicto a la gente, necesitas gente para encontrar tu propósito y Dios te está literalmente como un drogadicto, Dios te está sanando de personas para que puedas ser feliz en Él. Ahora, sí te voy a decir algo, hijo, obviamente Dios te quiere dar pareja, Dios quiere que te cases y yo te voy a dar unas recomendaciones. Busca una hoja y él me dijo, busca características físicas, me acuerdo, morales, espirituales de la persona. Y yo hice una lista. Creo que me dijo 3 o 5 características. Yo las anoté y me dijo, hijo, lo único que te puedo garantizar es que esa persona ya nació. Fue la única que me dijo. Y me dijo, pastor, ¿y qué hago con esta lista? Es una hermana de la iglesia. No. Yo no sé si está o no está en la iglesia. Solo sé que ora por esa persona que tú quieres y que te gusta. Bueno, doblé la hoja y comencé a orar, Señor. Y esa oración me hizo algo. Estaba antes de esa oración tan preocupado porque no tenía pareja y luego de orar por una persona en esas características, no por alguien específico, sino por las características, lo que hizo fue que ya no necesitaba a alguien para ser feliz. Ya Dios me había llenado y descansé. Y fue en ese momento cuando Yasmina aparece en escena y cuando yo miro la hoja que la tenía en mi billetera doblada, eran todas las características que yo había anotado. Obviamente, muchas más que yo no anoté.
el cómo venía con más cosas. Y lo que me gusta de esto, Yasmín conserva la hoja. Esto no significa que es la única manera de hacerlo o que hagamos una doctrina de esto. Pero yo sí creo que Dios escucha nuestra oración. Sí creo que orar por eso, no orar por María, Manuel, Antonio o Pedro específicamente, sino orar por las características de esa persona, me parece algo válido, porque también es que tú tengas claridad de qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Y en base a eso, cuando la persona se presente, tendrás el discernimiento. Esto fue lo que yo le pedí al Señor. Y creo que Dios lo hace. Incluso a veces la persona ya estaba y no lo habías visto. Y la oración lo que hizo fue aclarar tu mirada y mirar a tu alrededor. Wow, siempre estuvo aquí y no me di cuenta. A algunos les ha pasado eso también. Genial, Pastor. Increíble, increíble. Así que vamos con la siguiente pregunta. Hay algunas preguntas en el chat que creo que se van respondiendo con estas preguntas, ¿no? Y parece que algunas personas entraron un poquito tarde porque veo otras preguntas en el chat que ya respondió el pastor Iván de inicio, así que le animo que luego pueda ver este video también. Lo bueno es que esto lo estamos dejando grabado. Sí, para aprovechar el tiempo y tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Estamos ya a unos minutos de terminar. Pablo Bisueta, ¿cómo estás, Pablo? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, pastor. Y bueno, mi pregunta va más relacionado con la familia. Muchas veces hay familias o padres que, bueno, las chicas pasan encerradas y no le dan permiso ni a la esquina, un campamento, qué sé yo, no, retiro de jóvenes, y suelen pasar encerradas y los padres no permiten que se relacionen con otros jóvenes. Y llega un punto donde la chica, bueno, más pasa en chicas que en chicos, me he dado cuenta, donde ya no soportan más y terminan yéndose con el primer chico que ven, bueno, hablando en caso de una chica cristiana con un chico inconverso. Entonces, primer novio, pack, se van sin medir las consecuencias hacia futuro. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? Mira, gracias por la pregunta, Pablo. Hoy coloqué un post en mi Instagram, les invito a que lo vayan a ver, sobre qué hacer con el pasado, qué hacer con las heridas. Y lo que hacen muchas personas, por ejemplo, las personas que han encerrado, a veces hay padres que tratan a sus hijos de una manera que los hacen sentir como una posesión, y que no pueden, sí, no les dan libertad para salir, les niegan su posibilidad de ser jóvenes, etcétera, etcétera. Y hay tres caminos para personas que han sido heridas de esa manera. Uno es copiar lo que te hicieron. Es decir, a ti te encerraron, te maltrataron, te rechazaron tus padres, entonces tú lo que haces es exactamente lo mismo. Maltratas y haces lo mismo con otras personas el día de hoy. Lo segundo que muchas personas hacen es el apego, y es de esto lo que voy a hablar. Apego es cuando haces lo contrario a lo que te hicieron a ti. Por ejemplo, a ti te mantuvieron, tuviste padres moralistas que te encerraban, que te metían en una burbuja, y este hijo o hija lo que hace es que vive una vida de living, la vida loca, se entrega sin rumbo a las pasiones y a todo, porque va en contra de lo que hicieron. Por ejemplo, lo he visto en muchos casos, personas que tuvieron padres que fueron tacaños o egoístas y estos se convirtieron en el futuro en despilfarradores. Todo lo contrario. Personas que sus padres no les dieron nada y ahora dicen, mis hijos los tendrán todo. Se apegan, van a lo contrario. Ahora hay un tercer camino, y el tercer camino es construir tu propia vida. Dejar de congelarte en un momento del pasado para construir tu vida, y en vez de excusarte de lo que te dieron y no te dieron, construir una vida de acuerdo a Dios. Ahora, yo puedo entender que una persona sienta rabia por lo que le hacen. De verdad que es desagradable cuando padres se comportan de esa manera. Yo entiendo las posiciones de algunos padres preocupados por lo que ven. Toman ciertas decisiones. Toman ciertas decisiones sobre sus hijos en la crianza que son terribles y peligrosas y que más bien pueden provocar a que sus hijos hagan lo peor. Pero cada uno de nosotros daremos cuenta. Yo no me puedo justificar. Si yo me justificara, yo, Iván Pirela, por las cosas que viví o no viví en mi casa, yo no estaría casado el día de hoy.
El hogar de donde yo vengo más bien me enseñó otras cosas totalmente distintas. De hecho, Yasmín y yo hemos sido por muchos años el único matrimonio en nuestros hogares, tanto del lado de Yasmín como de mi lado, porque nosotros tomamos una decisión de creerle a Dios y construir nuestra vida y no excusarnos en nuestro pasado ni quedarnos allí. Entonces, lo que nosotros debemos enseñar a estos chicos y chicas es que necesitan vivir para Dios. No siempre vas a vivir en esas condiciones. Y si tú eres fiel a Dios, bueno, prepárate para ver las cosas de Dios a tu favor. Mi oración, bueno, quizás a lo mejor tenemos que hacer más escuelas de padres, enseñar a padres a ser más sensibles con los chicos y chicas, que en vez de meterlos en una burbuja, no hay nada peor que meterlos en una burbuja y cuando experimenten el mundo se desenfrenen por cosas que no sabían, que sienten que deben experimentar o que se están perdiendo. No hay nada peor que eso. Gracias por hacer la pregunta, Pablo. Listo, vamos a darle paso a la pregunta de Fernanda Durán. Fernanda, buenas tardes. Pastor, buenas tardes, Dios les bendiga. Pastor, yo quería hacerle una pregunta referente a lo que usted hablaba al inicio sobre el enamoramiento. Sí, decíamos que no es aconsejable que se casaran, como decir, en pleno pico del enamoramiento. ¿Por qué? Porque eso, como decir, está, digamos, están recién comenzando, conociéndose y todo lo demás. Mi pregunta, pastor, es, ¿cuándo usted cree que es el tiempo o cuando, qué es lo que se ha vivido para pasar tal vez al proceso de noviazgo o matrimonio? Eso quisiera preguntarle, pastor. Muy buena pregunta. ¿En qué momento? Yo soy de los que cree que hay algo, o sea, y veamos esto porque es importante incluso definir el amor. ¿Tú sabías que el amor romántico no puede sostener un matrimonio? El amor romántico no sostiene un matrimonio. Yo conozco personas que se han divorciado amándose. Ajá, ¿y qué es lo que se reclaman personas que se separan amándose? Esto es lo que yo he escuchado. Yo sé que ella me ama, pero no me respeta. Yo sé que él me ama, pero no cumple lo que dice. Entonces no se reclaman amor romántico, lo que se reclaman es funcionamiento. Lo que se reclaman es compromiso. El compromiso no lo produce el romance. Ajá, ¿y qué lo produce? La amistad. La amistad es la que produce el romance. O sea, lo que hace que cumplamos los votos que hacemos en la boda, que por cierto, los votos no se quedan en la boda, deberían trascender al matrimonio. No son un papelito bonito para que lloremos en el momento, sino es una declaración del trabajo que voy a hacer a partir de hoy, a la cosa que me voy a dedicar a partir de hoy. Esa verdad es la que el cumplir eso no lo puede hacer el amor romántico, es la amistad. Por ejemplo, cuando usted dijo, estaré contigo en el bien y en el mal, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad o en la salud, eso no lo va a cumplir el amor romántico. Por ejemplo, a veces es imposible que usted sea romántico las 24 horas del día, los 365 días del año. No se puede ser romántico yendo al baño a ir al baño. No se puede ser romántico porque hay cosas en la vida que son prácticas. Entonces, lo que quiero decir con esto es, necesitamos construir la amistad. Necesitamos construir amistad, una amistad genuina. Yo me casé con mi mejor amiga, con quien puedo abrir, con quien puedo ser vulnerable, con quien protejo y me protege. Que me casé con una persona con la que formamos también equipo, con la que sentimos que estamos dentro del mismo bando. Entonces, yo lo que creo es que hay que enseñar a las personas, número uno, a construir una verdadera amistad. Y en base a esa verdadera amistad, entonces vamos a lo siguiente. Ahora construyamos un noviazgo. Y en base a ese noviazgo, ahora amigos que tienen un proyecto en común, ahora nos casamos. Por cierto, el propósito del matrimonio no es comprar una casa y no es tener hijos. El propósito del matrimonio es que dos personas se vuelvan una sola hasta que la muerte los separe. El propósito de un matrimonio es unidad. Yo conozco personas que tienen una casa, pero no tienen un hogar. Yo conozco personas que tienen hijos, pero duermen en cuartos separados porque no se soportan. El propósito de un matrimonio es unidad. Jesús dijo, ya no serán más dos, sino que serán una sola carne. Para ser uno, eso no solamente es sexualidad, eso no es solamente firmar un papel, son dos amigos que decidieron compartir su vida y sus cuerpos hasta que la muerte los separe.
Yo me casé con mi mejor amiga. Por eso disfruto mi matrimonio. Por eso nos reímos, por eso peleamos, por eso discutimos, por eso nos hacemos bromas, porque somos amigos. Eso para mí es importante. Crear una genuina amistad. En base a esa amistad, crear un noviazgo. Y en ese noviazgo de dos amigos, ahora construimos un matrimonio. Los matrimonios que son amigos son los que siempre cumplen el propósito y duran hasta que la muerte los separe. Yo conozco parejas que no son amigos y es terrible cómo se llevan. ¿Solucionaron problemas? Qué difícil. Busquen que sean amigos. Tremendo, pastor. Yo creo que este consejo aplica como líderes juveniles, promover esto, ¿no? Que antes de entrar a una relación sentimental, se procure una verdadera amistad, ¿sí? A veces queremos poner la carreta delante de los caballos y esperar que funcione. O sea, me gusta la persona, me enamoro de la persona, entro en un enamoramiento con la persona y luego pretendo ser amigo. Fórmula para el desastre, fórmula para el fracaso. Entonces, quizás como líderes, debemos enseñar estos pasos, queridos líderes, a fundamentar, a cimentar una buena amistad. Alguien una vez me dijo, creo que era uno de mis pastores, me dijo, mira, después de la noche de bodas, ¿qué va a sostener ese matrimonio? Una buena amistad. Total. Y totalmente de acuerdo con lo que dices, pastor. Vamos a ir respondiendo las últimas preguntas. Estamos a 10 minutos de terminar. Y quiero darle paso a Francisco Cepeda. Francisco, buenas noches. Te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas noches, Francisco. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Hoy en la actualidad, en el mundo indígena, creo que más sucede esta situación. Los chicos se enamoran y hacen un compromiso a los 13, 14 años y empiezan a vivir juntos. Como la ley de nuestro país, del Ecuador, dice que tiene que cumplir los 18 años para celebrar el matrimonio. Pero esta pareja vive 5, 6 años, no se han casado ni tanto en lo civil, ni tanto en la iglesia. ¿Qué pasa, pastor, en este caso? Gracias. Gracias por hacer la pregunta, Francisco. No importa la cultura en la que nosotros pertenezcamos. Si una pareja se une en una relación y esta relación no tiene un reconocimiento legal y espiritual, son novios que están en fornicación. Esa es la verdad. Son personas que están en fornicación, no importa si están en Alemania, Ecuador, China o donde sea. No importa si la ley los pudiera, o sea, incluso en el futuro yo creo que la ley va a aprobar cosas que van a ir en contra de la palabra de Dios. Pero vamos al primero. Si una pareja no tiene el reconocimiento legal de que son un matrimonio, no lo son. Y si la ley no lo reconoce, por lo menos, no sé, en Ecuador, pero en Colombia la iglesia no casa. La iglesia bendice la unión matrimonial que hizo el Estado. Yo bendigo una relación, o sea, el gobierno es quien casa, diferencia de otros países como Estados Unidos, donde la iglesia está facultada a casar, pero es el gobierno quien aprueba esto es un matrimonio legal y yo bendigo esa relación de ese matrimonio. Entonces, mientras una persona no tenga legal y no tenga el reconocimiento de la iglesia, esa pareja está en fornicación. Se están dejando llevar por sus emociones y sentimientos y bueno, eso tendrá sus consecuencias. Si ustedes quieren la bendición de Dios, se tienen que casar, pero si usted no se puede casar hasta los 18 años, no pueden vivir juntos. Eso no es porque, mira, sentimos, ya me voy de la casa por lo que siento. Si todos hiciéramos eso, qué desastre sería todo esto. ¿Cuántos hijos sin padres? Y lo tenemos ya. Y eso que tenemos reglamento, y eso que tenemos leyes, y todavía tenemos muchas madres solteras, tenemos muchos matrimonios. Es más, creo que en Latinoamérica, estaba viendo las estadísticas del porcentaje. Hay países en Latinoamérica que sus índices de divorcio bajaron, pero no es porque la gente no se está divorciando, es porque no hay matrimonio. Es porque la gente no se está casando. Entonces la gente está conviviendo y si la gente convive y legalmente no está casada, no puede haber un divorcio porque no están legalmente casados. Entonces, ¿cómo llamamos a eso? Fornicación. Una fornicación cultural. Eso es.
Por eso me encanta lo que decía el pastor Norberto, tiene que venir un arrepentimiento, no podemos justificar solo con nuestras hormonas y con lo que yo siento, algo que Dios llamó de la manera que lo llamó. Dios llamó al pecado, a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. O sea, mira, Señor, tienes que bendecir mis gustos. Tú tienes que bendecir mi perspectiva de cómo estoy viendo las cosas. Tú tienes que... Pastor, perdón, te puse ahí en mute. Ah, no te preocupes. Entonces, no. Dios, o sea, las cosas con orden. Gracias, Francisco, por hacerlo. Gracias, Francisco. Vamos a darle paso a Robinson Mina. Robinson, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Y luego vamos con Moni, Victoria Vera, Eustaquio y terminamos con Abelardo. Robinson, buenas noches. ¿Estás allí? Vemos del 347 que quieren hablar, parece. Bueno, si no avanzamos, vamos con Moni. Dios le bendiga. A ver. Amén. Dios le bendiga. Mire, varón, Dios le bendiga. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa, varón? Porque ahora últimamente he visto en la iglesia evangélica, después de haberlos capacitado, darles charlas matrimoniales, y se casan los jóvenes, están por un tiempo y luego se divorcian, hermano, y hay muchos jóvenes que andan así, totalmente haber sido cristianos. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que quiero hacerle. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Ay, cansado, cholazo. Yo creo... Vamos en orden, por favor. Sí. Yo sé que aquí se saltó, mi querido. No sé si es Robinson el que hizo la pregunta, porque no identifico el nombre. Pero, Pastor, un poco es la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que hay muchas personas, yo voy a decir esto con mucho respeto, no todo el que se casa en la iglesia era la voluntad de Dios. El que usted se case en la iglesia no significa que Dios los unió, porque hay gente, y eso es muy difícil para mí como pastor verlo, hay gente que está sonriendo en la boda, pero por dentro tiene unas intenciones insanas acerca de por qué se está uniendo. Hay gente que se está uniendo por finanzas, hay gente que se está uniendo por sexo, hay gente que se está uniendo por cualquier cantidad de cosas, pero no se están uniendo porque están glorificando a Dios. Entonces, lo que digo aquí es, lo que más veo que le hace falta a muchas parejas es un genuino temor de Dios. No hay temor de Dios para hacer lo que hacemos. No hay temor de Dios para casarnos, no hay temor de Dios para divorciarnos, no hay temor para hacer lo que queremos. Eso lo que significa es, y esto es el punto, muchos de nosotros asumimos que alguien es cristiano solo porque viene a la iglesia o porque sabe versículos bíblicos. Pero vuelvo al punto. Hace falta mucho el Espíritu Santo en nuestra gente. O sea, yo creo que tenemos que tener dos cosas. Tiene que haber capacitación y tiene que haber la convicción que trae el Espíritu. El temor no lo trae las capacitaciones, lo trae el Espíritu Santo, quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. ¿Por qué es importante estas dos cosas? Porque conozco gente que tiene un conocimiento en la palabra y están haciendo cualquier cantidad de cosas diabólicas. O sea, ¿por qué? Porque no hay temor de Dios, pero hay mucho conocimiento de Dios, pero no hay temor genuino por Dios. Entonces, vuelvo acá. Necesitamos traer, y vuelvo al punto, Norberto creo que sentó un precedente interesante aquí. Necesitamos traer la revelación de Dios a nuestra gente. Necesitamos traer el temor de Dios a nuestra gente. Necesitamos a la gente no solamente darle las herramientas para que tengan un mejor matrimonio, sino hacerles entender qué significa esto. Por ejemplo, ustedes no se están casando para ustedes, se están casando para Dios. O sea, Dios es el que debe decir, bien hecho, eso era lo que yo pensaba cuando inventé el matrimonio. El problema es que mucha de nuestra gente se casan para ellos, incluso ni se casan para su pareja, se casan para sí mismos. Se casan para que les satisfagan sus necesidades, se casan para que satisfagan sus emociones, sus apetitos sexuales o lo que sea. No se casan para Dios, no se casan para darle la gloria a Dios. Para mí, uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer como iglesia y desafío, volver a traer temor de Dios a nuestra gente.
Buenísimo, gracias, pastor. Mi querida Moni, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes con todos. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver mucho relacionado con el tema y creo que es un poco delicado. ¿Cómo tratar con alguien que en este caso le tiene la confianza de decirle que tiene otra inclinación sexual? O sea, una inclinación a alguien de su propio género. Moni, gracias por esa pregunta. El que una persona tenga un gusto por personas de su mismo sexo no significa que es una persona homosexual. Quiero diferenciar entre gustos, sentimientos y lo que tú eres. Nosotros no somos lo que nuestras emociones dicen, somos lo que Dios ha dicho que somos. Nuestras emociones buscan engañarnos. La Biblia dice que el alma y el espíritu están chocando todo el tiempo. Y yo quisiera definir dos cosas rápido. Dominio propio, ¿qué es? ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es orar para que Dios se lleve el sentimiento homosexual. Eso es, si Dios me quita el sentimiento sexual, homosexual, entonces puedo responder mejor a Dios. Normalmente no he visto que Dios responde eso. Normalmente yo no he visto que Dios, es más, Pablo dice que tenía un aguijón sobre la carne, que él pedía a Dios que se lo quitara y Dios no se lo quitó. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No significa que te vas a dejar llevar por el sentimiento homosexual, sino que vas a aprender a darle la gloria a Dios a pesar de lo que estás sintiendo. Definición de dominio propio. Hacer lo que es correcto delante de Dios, no importa lo que tu cuerpo te pida. Y en ese contexto, todos aquí tenemos lucha. Todos. Mi lucha no es homosexual, mi lucha es heterosexual. Yo estoy casado, pero no me dejaron de gustar las mujeres porque estoy casado. Ahora, no importa que las mujeres me gusten, yo prometí ser fiel a una sola hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, yo tendré una lucha hasta que la muerte nos separe de ser fiel a Dios y a mi esposa. Hay lugares donde yo voy y yo sé reconocer una mujer guapa. Pero yo sé que si yo me quedo mirando, si yo deseo, yo me conozco, sé lo débil que soy, entonces yo me he convertido en una persona que admira techos y admira pisos porque yo me conozco. Todos tenemos debilidades y las debilidades homosexuales no son peores que las debilidades heterosexuales, son debilidades. Piensa en el Padre Nuestro cuando Jesús oró y dijo, Señor, oro para que no caigan en tentación. No oró para que no vinieran las tentaciones, oró para que no cayéramos en las tentaciones, porque las tentaciones vendrán. Todos seremos tentados porque todos tendremos que aprender a obedecer a Dios en medio de las tentaciones por las que somos atacados. Y las victorias vendrán en hacer la voluntad de Dios por encima de las tentaciones que vendrán. El Señor lo dijo, es necesario que vengan los tropiezos. Tú no eres tus emociones y sentimientos. El hecho de que te guste una persona del mismo sexo no significa que eres homosexual, no te dejes engañar. Tú eres lo que Dios ha dicho que eres. Quizás Dios nunca quitará ese sentimiento. Será tu lucha hasta que te mueras, pero hasta que te mueras vive una vida que glorifique a Dios. Eso es todo. Buenísimo. Vamos ya con las 3 últimas preguntas. Victoria Vera, buenas noches. Mi querida Victoria, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas noches con todos ustedes y mi pregunta va relacionada en este caso con la pornografía. Tanto sería el caso de preguntar cuál es el consejo para una persona que ha venido tanto en su adolescencia como en su juventud pasando procesos de ver pornografía, pero debido a que ya se hizo cristiano, cristiana, entonces ya tiene un periodo de 5 años que ya es cristiano, ¿no? Ya también se ha bautizado, ha hablado en lenguas, ha tenido comunión con Dios, ora, lee la Biblia, ayuna, predica y muchas cosas más relacionadas con el cristianismo, pero no ha podido salir exactamente, completamente de lo que es la pornografía, y en este caso se puede evidenciar, ¿no?, en esa persona que tal vez aún en sus sueños tiene ese deleite o esa pasión o por ver personas desnudas o tal vez por sentir esa atracción, ¿no? Tal vez puede que haya dejado durante este periodo de cristianismo físicamente dejar de ver, ¿no?, lo que es tal vez un programa de pornografía, pero en sí internamente, ¿no?, aún lleva eso, aún tal vez sueños, tal vez siente en su carnalidad. Entonces, ¿cuál sería el consejo para dejar totalmente
esa parte de lo que es la pornografía. ¿Qué edad tiene la persona? Entre 23 a 24 años. Ok. Bueno, primero que todo, la pornografía trabaja y en el curso que dimos sobre pornografía hablamos acerca de esto, pero la pornografía es adictiva porque usa una hormona que se llama dopamina. La dopamina te hace sentir placer, te hace sentir wow, te hace sentir, es un shot, es una droga que produce tu propio cuerpo y por eso es adictiva, porque es una droga natural. De hecho, muchas veces se han hecho estudios para sacar dopamina y convertirlas en fármacos y en una droga que se pueda vender, porque produce una sensación increíble y tu cuerpo la produce. Se produce cuando tienes sexo, cuando ves pornografía, cuando te masturbas, cuando utilizas cuando te montas en, qué sé yo, en una montaña rusa, cuando tienes emociones extremas, se produce dopamina. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque una persona que ha estado expuesta a cargas de dopamina, hay un momento en que el cerebro se acostumbra a esto, se acostumbra a ese shock de dopamina y para que una persona salga de eso, literalmente es como desintoxicarse como si fuera un drogadicto. Para esto va a tener que hacer lo mismo que hace un drogadicto y la desintoxicación es un ayuno total de pornografía. Eso es lo que tiene que hacer. La Universidad de Toronto tomó personas adictas a la pornografía, adictos a la pornografía, y les hizo, estas personas habían dejado incluso de ir a la universidad, ya no tenían amigos porque estaban todos constantemente en sus casas consumiendo pornografía, ya no se conectaban en redes sociales casi, tenían altos niveles de ansiedad, depresión, muy poca expectativa de vida, se habían descuidado físicamente. La universidad inició un programa con ellos para hacer un experimento y les dejó 2 a 3 semanas sin nada de pornografía. Los índices de esperanza de vida subieron, comenzaron a tener relaciones de amistad, buscaron un deporte para hacer, recuperaron los quehaceres de la universidad. Eso quiere decir que el ayuno funciona. Entonces necesitamos colocar a nuestros jóvenes y decirle, mira, vamos a hacer una cosa, si has venido por años consumiendo pornografía, ¿qué tal si empezamos con 1 semana sin pornografía? 1 semana. No te estoy pidiendo que de aquí al resto de tu vida no consumas. 1 semana y quiero que tú evalúes y que sustituyas, porque esto es otra cosa, el principio de sustitución. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que usabas la pornografía? Tienes que hacer algo, porque si no haces nada, la ansiedad y la ociosidad te van a llevar a consumirlo otra vez. Bueno, el tiempo que usabas para eso, úsalo para hacer ejercicio, úsalo para aprender un idioma, úsalo para cualquier otra cosa, menos para eso, y algo que sea productivo. O sea, vas a producir dopamina, pero de otra manera, no a través de pornografía. Y cuando la persona comienza a ver que 1 semana pudo hacerlo, puede colocarse planes de más largo plazo hasta que comienza a crear una cultura sin pornografía en su vida. Entonces, yo lo que creo es que hay que ponerle metas a la persona que no sean tan largo plazo, sino mira, y eso significa que en algunas veces quizás va a recaer. 1 día, 2 días, pero se vuelve a levantar hasta que crea esa cultura de pureza visual y comienza a decirle a su cerebro, si vas a tener dopamina, pero no va a ser de esta fuente. Va a ser de una fuente pura, no será de esta manera y eso se convierte en una cultura. Hay que darle mucho apoyo a la persona con respecto a los sueños. Los sueños no los podemos controlar. Los sueños es normal que las personas lo tengan. No hay pecados con los sueños que la gente tiene, por lo que sí, obviamente, si ha sido expuesto a muchas cosas, quizás hay algunas imágenes allí que se van a inmiscuir en los sueños. Sin embargo, si eyacula en la noche es totalmente normal. Si está teniendo sueños calientes, quizás es normal porque su cuerpo lo que significa es que sus hormonas están funcionando. Hasta ahí todo está bien. Lo que él no puede hacer es que cuando está consciente sea un consumidor de pornografía. Eso es lo que no debe hacer. Buenísimo. Vamos ya terminando. Eustaquio, buenas noches. Bendiciones. ¿Cuál es tu pregunta? Muchas gracias. Gracias, hermano Pastor Iván. La pregunta mía es a las consecuencias del sexo. Hace un rato refirió un matrimonio no agradable a Dios es la fornicación. Dentro de ese matrimonio, digamos, dentro de esa unión de fornicación, produce hijos. A veces no concretan el matrimonio, terminan separando o divorciando. Y el papá soltero o la mamá soltera propone a la iglesia para dedicar a tal hijo. ¿Cómo tomar
el papel pastoral ahí? ¿Que el niño nació del pecado o a lo mejor podemos tomarle alguna alternativa en esta salida, mi estimado pastor? Abelardo, pastor, muchas gracias. La Biblia dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nuestros hijos no heredan eso. Y yo creo en eso. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer, y sabemos que, o sea, los hijos tienen que arrepentirse, pero los niños son de Dios. Yo creo que lo que hay que hacer creo que tenemos una tremenda oportunidad con los niños de levantar una generación diferente a la que sus padres levantaron. Entonces, creo que los padres, nosotros de manera pastoral, tenemos que atender a esa generación. Lo que pasó un poquito con Ana. Ana tomó a su hijo y lo dedicó al Señor. Y podemos decir, bueno, pero Ana estaba casada con Elcana. Sí, pero el principio de Ana era que confiaba en lo que Dios podía hacer en su hijo y lo que podía hacer la iglesia en su hijo. Entonces, me parece es una fe tremenda, como padres diciendo, ustedes pueden hacer un mejor trabajo que el que yo hice. Yo creo que tenemos una oportunidad generacional de poder dar forma a una generación para que no cometa los errores que sus padres cometieron. Mis padres cometieron muchos errores, aunque mi madre no me dedicó, literalmente mi pastor me acogió como un hijo. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no vi en mi casa un modelo de matrimonio. Mi mamá y mi papá estaba casado y mi mamá se enamoró, ambos se enamoraron siendo él casado. Y mi papá tuvo 6 hijos con mi mamá estando casado y tuvo una relación a escondidas por 40 años con mi mamá. Hasta hace como 2 años, 3 años atrás, la familia de mi papá se enteró que nosotros existíamos. Yo soy el mayor. O sea, yo vengo del fruto de un adulterio. Así es que empieza mi vida. Y cuando yo conozco al Señor, yo literalmente me entrego al oficio, a hacer cosas, a ser cristiano. Yo aquí voy a crecer y mi pastor me acoge y es su casa, su hogar. La Biblia, lo que él me enseñó, la revelación de Jesús que el pastor me enseñó, es eso lo que me guió a tener el hogar que hoy tengo. Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos el trabajo. Una tremenda responsabilidad con la siguiente generación para que vivan una vida conforme a Dios. Tremendo, porque es el principio del ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos, de la autoridad, cómo puedo enseñar algo que no estoy viviendo? Veía algunas preguntas, ¿no? Las que se hicieron o le hacían al pastor Iván con respecto a esto, ¿no? Como un líder, esta encuesta o esta invitación es para el liderazgo. Inclusive algunas personas nos llamaron y nos decían si los jóvenes se podrían conectar a este conversatorio. Yo les decía que no, porque los encargados de formar esto, de responder, somos nosotros como líderes. Y ese testimonio, ese ejemplo nos da esa plataforma de autoridad para poder guiar e instruir en esta área. Eso. Y la última pregunta, ahora sí, con Abelardo. Buenas noches, Abelardo. ¿Cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Buenas noches, pastor. ¿Sí me escucha? Perfectamente, Abelardo. Buenas noches, pastor. No, no soy Abelardo. Mi nombre es Isaac Tonato. Estoy en representación del EC490. Pero listo, Isaac. Bienvenido. Aquí estamos todos. Chévere, saludos. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Ya, mi hermano, yo tenía una pregunta, ya le voy a desglosar un poco. El tema es que como líder de jóvenes, tengo en mi iglesia algunos casos de parejas de jóvenes de entre 13, 14, 15 años. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo debe actuar la iglesia en frente de esos jóvenes? O sea, ¿cómo deberíamos tratarles? Cuando me hablas de pareja, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, en el tema del enamoramiento, o sea, están como una pareja de enamorados. ¿Pero son novios o conviven? No, o sea, así como enamorados, como salir, como novio. Ir así, como eso, como novios. Ok. En este caso yo doy acotación a este tema porque en este caso en mi iglesia se ha visto que los jóvenes
como somos particularmente padres cerrados, la iglesia también es un poco cerrada, los jóvenes prefieren salir fuera de la iglesia y como si ocultarse y Claro. ir a experimentar fuera de la iglesia. Entonces, por eso es mi pregunta, pastor. ¿Cómo podemos actuar más que toda la iglesia o nosotros como líderes de Abelardo, muy buena pregunta. Y yo diría esto, ¿no? Tenemos que ser muy intencionales en la cultura que queremos crear en la iglesia. Una cultura de prohibiciones puede empujar a los jóvenes más bien a hacer todo lo que le estamos prohibiendo hacer. No hay nada peor que prohibir, y nunca uses el púlpito para prohibir, porque es una invitación más bien para hacer lo que estás prohibiendo. Me recuerdo una vez que estuve en un campamento, habían unos 400 jóvenes, y yo estaba hablando sobre este tema, estaba hablando sobre noviazgo, sobre relaciones, sexualidad, y se me ocurrió la romántica idea de decirle a los jóvenes, mire, tengo un espacio en la tarde, voy a estar debajo de aquel árbol, si alguien quiere consejería, yo voy a estar sentado allá. ¿Para qué dije eso? 400 jóvenes fueron a buscar consejería. Después de 3 horas de hablar con 400 jóvenes, me di cuenta que todos tenían el mismo problema. El pastor, unos meses antes, en el púlpito se había levantado y dijo, prohíbo terminantemente noviazgos en esta iglesia. ¿Cuál crees que era el problema de los jóvenes de los 400 jóvenes en la consejería? Todos tenían el mismo problema. Todos estaban en noviados y en privado. Nadie lo sabía. Porque si usted prohíbe, está lanzando a la gente más bien que lo haga. El cerebro está programado para ir en contra de lo que se prohíbe. Por eso, imagínate, toda la ley que el Señor escribió, todos los mandamientos, toda la cosa, y todavía nosotros seguimos haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Porque es una lucha de nuestra naturaleza caída. Ahora, prohibir no es la solución. La pregunta aquí es, ¿cómo yo creo un ambiente donde los jóvenes puedan venir tal cual son, en pareja, como sea? Porque los jóvenes no son míos, no soy dueño de ellos, pero tengo la responsabilidad de pastorearles. Y mi labor como pastor, ¿cuál es? Mostrarles a Jesús y que se encuentren con su Señor y que se encuentren de tal manera que rindan su vida para Él y quieran vivir para Él. Por lo tanto, yo debo crear espacios donde ellos se sientan bienvenidos y me permitan hablarles. De hecho, yo lo que haría es, más que hablar de cosas que yo como pastor prohíbo, yo digo esto, que no, que sí, que tal, yo lo que debería más bien es hablar de Jesús, hablar de lo que significa nacer de nuevo, hablar de la voluntad de Dios, hablar, por ejemplo, hablar de Dios quiere que tengamos sexo. Solo que creó el matrimonio para eso. Dios no tiene ningún problema con que nosotros tengamos una relación, pero quiero invitarte a pensar, esta es la edad en la que debes hacerlo. Lo que quiero decir es, tienes que atraer a los jóvenes con un lenguaje donde los provoques a querer saber la voluntad de Dios, y una vez que la sepan, el Espíritu Santo pueda convencerlos para tomar las decisiones que necesitan tomar y que van a afectar su futuro. Creemos ambientes donde los muchachos pueden recibir y no ambientes donde los muchachos no quieren estar, porque es un ambiente de prohibiciones, de no. Con esto no significa que aprobamos su vida, para nada. Lo que estamos queriendo decir es, si no creamos un espacio para que nos escuchen, entonces nunca tendrán la sabiduría y el consejo necesario para hacer lo que necesitan hacer. Entonces necesitamos crear espacio en la iglesia desde lo que decimos y hacemos, donde la gente se sienta más bienvenida. Otra cosa que podía agregarle, trabajen mucho la inteligencia de los jóvenes. Yo le hago muchas preguntas a los jóvenes sobre inteligencia. ¿Por qué tener noviazgo ahorita? ¿Cuál es el propósito de tener novio ahorita? ¿Sabías que el noviazgo no es para besarnos, no es para ir al cine, es para ir al matrimonio? O sea, ¿qué pasa si la relación de ustedes termina en 1 año? Vas a tener el corazón roto por algo que pudiste haber evitado. O sea, en vez de prohibir directamente, necesitas colocar argumentos que le hagan pensar, porque hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que creen que no tienen opción, y como todo el mundo tiene novio, yo tengo que tener novio, porque si no voy a ser la única persona rara. No eres raro ni eres rara cuando estás comprometido con la construcción de tu futuro. No eres raro. Raro va a ser cuando lleguen las personas a los 25 o 30 años y no han construido nada en su vida. Eso sí es raro.
Entonces, es muy importante la manera como nosotros abordamos a nuestros jóvenes. Gracias, Genial. Abelardo, por hacer la pregunta. Genial, pastor. Amén. Genial, Amén, genial. hermano. Antes que se acabe el programa, yo quisiera, querido pastor Iván, obtener un libro suyo. Es importante. Usted debe tener algún libro, porque eso carecemos mayormente las iglesias, y eso sería bueno, hacer contacto, pastor Iván, para obtener ese libro. Buenísimo, Porque- yo tengo algunos, no tengo los libros que yo he escrito es con respecto a matrimonios, que estamos comenzando a escribir libros ahorita sobre juventudes, pero sí les voy a recomendar algunos libros que son importantes. Por ejemplo, los libros que actualmente tiene E625 sobre generaciones, que yo creo, por ejemplo, la iglesia está desconectada generacionalmente. En un colegio, cuando un niño pasa de grado, si usted va a los archivos, hay un seguimiento de cómo pasó de grado a grado. Incluso cuando el niño vaya a la universidad, te van a pedir el portafolio de lo que trae de bachillerato para poder entender de dónde viene. En la iglesia no tenemos eso y hay limbos. O sea, el ministerio de niños no está conectado al ministerio de jóvenes. El ministerio de jóvenes no está conectado al ministerio de matrimonio. Entonces, hay limbo, hay personas que quedan en el aire desconectados porque no hay una secuencia sistemática generacional. Este libro sobre generaciones que tiene E625 te permite cómo construir de manera intencional un sistema que conecte a las generaciones y que no se sientan generaciones que están en el limbo, porque allí es donde estamos perdiendo. Estamos perdiendo la generación 13 a 17 años. Estamos perdiendo la generación 27 a 30. Hay generaciones en la iglesia que estamos perdiendo porque no están conectados a nada generacionalmente. Genial, mi pastor. Vamos a responder la última pregunta. Veo a Scarlett aquí. Mi querida Scarlett, con esto terminamos. Buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, sí, buenas noches. Mi pregunta es, como tutora educativa dentro del proyecto llevo a cargo una chica de 16 años, la cual tiene una relación sentimental con alguien que le lleva diferencia entre 10 años y ella tiene la aprobación de su madre. Entonces, ella es una chica súper cerrada, entonces uno como tutora no puede llegar, y ella no me ha expresado de este tema, pero uno sabe y ve y conoce y pues se entera. Entonces, ¿cómo se puede llevar esta situación a pesar de que ella es cerrada y no hable de este tema? Scarlett, gracias por preguntar. Primero que todo, primer principio, soy profesor en el Instituto Bíblico de Consejería Bíblica. Y una de las cosas que le enseño a mis alumnos es, nunca ayudes a alguien que no te está pidiendo ayuda. La ayuda no se impone, la ayuda se necesita. No hay nada peor que imponer una ayuda. Obviamente, hay ayudas de ayuda. Por ejemplo, si la persona está inconsciente, tirado en la calle, necesita que la ayude y no se va a poner bravo si lo saco de la carretera para que no se lo lleve un carro. Pero hay personas que conscientemente no quieren tu ayuda porque saben lo que les vas a decir. Le vas a decir lo que no quieren escuchar. Entonces, mi oración por ti y tu oración debe ser que se dé la oportunidad de que ella quiera buscar conversación sobre esto. Ahora, ¿en dónde te vas a meter tú, Scarlett? Qué lindo tener una persona 10 años mayor que tú en una relación. Esa relación no está tan mal. Yo he visto de mayor, pero una cosa es 18-28, pero otra cosa es 48-58. Es muy distinto. O 38-48. Cuando uno está en sus 30, el otro está picando los 50. Y allí es cuando los problemas comienzan a ver. En los 10 años todavía creo que estamos dentro de un límite muy parecido. Pero ahorita quizás se nota, 16-26 se nota mucho. Más adelante no se va a notar tanto. Por ejemplo, yo me casé con una persona que es mayor que yo, pero es mayor que yo 6 años. Tenemos una relación maravillosa y más bien parezco que soy yo el mayor. Pero lo que quiero que le pongas en su mente es, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Por ejemplo, cuando a los 58 él quiere descansar y tú a los 48 quieres salir. ¿Qué va a pasar? Entonces, tú te vas a acomodar al estilo de vida de esa persona o esa persona se va a tener que acomodar a tu estilo de vida. Entonces, es muy importante esto.
O sea, te puede gustar una persona y me parece que es interesante de que tengas una pareja que te lleva a edad, pero en la práctica no siempre funciona. Vuelvo al punto. Casos de casos, he visto personas que se la llevan muy bien. 10 años, te lo digo, todavía no me parece ruidoso. 15, 20 años, ese ya es otro tema. Sin embargo, hay personas de 10 años, que se llevan 10 años, que pudieran tener serias diferencias en algunos temas. Entonces, creo que ahí es donde debes poner a pensar la persona. Scarlett, gracias por hacerlo. Bueno, queridos líderes, gracias por este espacio, por este tiempo. Gracias, Pastor Iván. Muchísimas gracias por traer luz a todos estos temas que nos dan herramientas para abordar estas preguntas difíciles, hacerlo con altura, con inteligencia, con sabiduría y por sobre todo con los principios de la palabra. Vamos a orar para terminar. Si usted desea ver este reprise, recuerde que va a estar en el canal de YouTube de Compassion Ecuador. A lo largo de la siguiente semana va a estar este conversatorio allí cargado si quiere recordar o refrescar algo de lo que se ha mencionado en esta noche. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a cerrar este tiempo en oración.